Vamos a orar, vamos a sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Vamos a pedir que su palabra fluya con libertad. Padre Santo y bueno, gracias te damos, Señor. Qué privilegio poder venir a tu presencia como familia, como cuerpo de Cristo, sabiendo que Jesús es la cabeza. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hablar en nuestra vida hoy. Señor, enséñanos a recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón de tal manera, Señor, que ahí mismo eche raíz profunda y fructifique para tu gloria. Te damos gracias por lo que vas a hablar a nuestra vida. En el amoroso nombre de Jesús lo oramos. Amén y amén. Le he puesto por título a este mensaje Pidiendo con sabiduría. ¿Cómo se llama el mensaje? Pidiendo con sabiduría. Santiago capítulo 4, en el verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El apóstol Santiago nos recuerda el gran poder de la oración y el motivo por el que uno puede vivir innecesariamente como un indigente espiritual simplemente por no orar o por no pedir cuando ora lo correcto. Podemos afirmar que es una ley espiritual virtual, que Dios no da a menos que se lo pidamos, y si poseemos poco de Dios, es un testimonio de que realmente oramos poco y pedimos poco. Jesús animaba a sus discípulos a pedir. Les enseñaba que era necesario que pidieran. En Juan 16:24 les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego le dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, debido a la gran obra de Jesús en la cruz, los discípulos tenían acceso ilimitado e innegable a Dios por medio de Él. Los discípulos aún tienen el poder de orar en el nombre de Jesús, y Él se los iba a enseñar cuando les enseña el modelo de oración en Mateo capítulo 6. Y luego dice Jesús: pues el Padre mismo los ama. Jesús deja en claro que el Hijo no necesitaba persuadir a un padre que estuviera en un momento dado enojado por nuestra conducta, sino que estaba hablando a un Padre misericordioso que proveería bajo la justa obra de Jesús en la cruz para la gracia nuestra. Entonces Jesús agrega algo muy importante aquí, y lo vemos en Juan 16:26, cuando dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces el Padre no ama a los discípulos en base al amor que ellos tenían por Jesús, sino que su amor por Jesús era evidencia del amor del Padre hacia ellos. Y puede usted pensar en el corazón, el pulso del corazón. El pulso no hace latir el corazón, sino que es evidencia de un corazón vivo. Nuestro amor por Dios no lo hace amarnos, sino que es más bien una evidencia de cuánto Él nos ama a nosotros. Recordemos que Dios nos amó primero antes de conocerlo. Antes de que nosotros proclamáramos su nombre, Él ya había mostrado su amor para con nosotros, mandando a Jesús a morir a la cruz por todos y cada uno de nosotros. Entonces, Dios quiere que oremos y Dios quiere que pidamos, pero quiere que pidamos con sabiduría. El mismo Padre también invita al Hijo a pedir. Y usted puede verlo en el Salmo 2, en el verso 7, dice: yo publicaré el decreto. Y dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, el ungido de Jehová recuerda que Dios, el Padre, le habló identificándolo como su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y no solamente eso, le enfatizó su condición de recibir todo. Por lo tanto, Jesús, el ungido de Jehová, tiene a las naciones como herencia. Cuando el diablo vino y le dijo: si postrado me adorares, todo esto que ves será tuyo,
Él le mostraba ciertas áreas de la tierra sin saber que realmente el dueño de toda la tierra, el heredero de todo, es Jesús. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11, en el verso 5, se nos describe una emocionante consumación de esta herencia, donde Dios dice, te lo dije, todo es tuyo, pídemelo que te lo doy. Y bueno, ahí en Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora bien, Dios quiere que pidamos con sabiduría, pero también quiere que entendamos que necesitamos aplicar fe cuando pidamos. En Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego asegura, no piense pues quien tal haga, que es decir, quien pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, amados, nuestra petición debe hacerse como cualquier otra petición, con fe en el Señor, sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos lo que estamos pidiendo. El que duda y está falto de fe, pues no debe esperar recibir algo del Señor. Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos el fundamento correcto como para pedir y ser constantes en nuestra petición. Recordemos de aquel caso del chico endemoniado que le traen a Jesús. Jesús estaba en la montaña, en el monte de la transfiguración, con varios de sus discípulos, con 3 de sus discípulos, y cuando baja encuentra un desorden social ahí, había un escándalo ahí, había un problema. Resulta ser que a Jesús le habían traído un chico que estaba poseído por un demonio mudo. Y cuando ya Jesús baja y el padre del chico lo identifica, corre a él y le dice, Señor, he traído a mi hijo con tus discípulos y no han podido sacarle el demonio, ¿no? Este demonio donde quiera que lo toma, lo tira y lo hace convulsionar y sacar espuma por la boca, y a veces lo avienta al agua, a veces lo avienta al fuego. Y bueno, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y entonces vemos la respuesta de Jesús. Oh generación incrédula. Vean lo que está diciendo. ¿Cuál es el problema? La incredulidad. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y sacaba espuma por la boca. Jesús hace la pregunta de un buen médico, ¿y desde cuándo está así? ¿Desde cuándo tiene esto? Y el papá dijo, pues desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces tenemos que ver lo que Jesús está observando como el defecto por el cual los discípulos no pudieron. Él dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y cuando Jesús describe generación incrédula, podemos encontrar 3 mercados, tres universos. El primero eran los mismos escribas que lo atacaban, los mismos escribas que dudaban de su poder y de su autoridad, que dudaban de su identidad como el Mesías. Pero también podemos encontrar, en segundo lugar, bueno, también al padre desesperado, que en un momento dado estaba luchando por ver si realmente Jesús iba a poderlo liberar. Y en tercer lugar, pudiéramos considerar a los mismos discípulos que no pudieron liberar al endemoniado. Entonces, cuando el espíritu aquel ve a Jesús venir, agarra al niño y lo revuelca y le da una restregada en el piso, lo hace convulsionar, lo hace echar espuma por la boca, haciendo un gran espectáculo, pero era su último intento de impresionar. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo se había acabado.
y que Jesús lo iba a echar para afuera. Lo que llama la atención es ver el diálogo del Padre y cómo Jesús entra en ese diálogo para animarlo. Él le dice, pero si puedes hacer algo. Pero si puedes hacer algo. El hombre parecía no tener seguridad de que Jesús podía hacer todo, pero el sí no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer, el sí era en cuanto a la fe del hombre. Ahí hablamos de la fe del hombre. Y entonces así que Jesús le dijo, bueno, el secreto aquí está en creer. Si puedes creer al que cree, todo, no solamente esto, todo le será posible. Y bueno, cuando confiamos en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, y que todas sus promesas son reales, son un sí y un amén, todo lo que Él promete es posible, entonces estamos listos para ver milagros. Él creía en el poder de Jesús para librar al muchacho. En cierta manera sí creía. ¿Por qué pienso que sí creía? Porque si no, no lo hubiera traído. ¿Para qué lo trajo a Jesús? ¿Para qué lo trajo a sus discípulos? Si él no creía que Jesús lo podía librar, no hubiera perdido tiempo. Si lo trajo es porque en el fondo sí había algo de fe. Pero también él reconocía que tenía dudas. Por eso cuando ve a Jesús le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora bien, ayuda a mi incredulidad es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. ¿Sí? En este caso, la incredulidad del hombre no era una rebelión en contra o un rechazo hacia la promesa de Dios. Él no negaba la promesa de Dios, él la deseaba, él lo anhelaba. Tan es así que trajo a su hijo para que Jesús lo liberara. Sin embargo, parecía muy bueno para ser cierto. ¿Cuánto tiempo habrá luchado ese padre con esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo habrá clamado, suplicado, buscado remedios, formas y no veía el resultado de la sanidad de su hijo? Ahora, Jesús no tuvo ningún problema para lidiar con ese demonio. Tan no lo tuvo que cuando llegó dijo, bueno, se te acabó el tiempo, ¿verdad? Vas para afuera. Al saber que debía salir el demonio, pues hizo su mejor despliegue de fuerzas para intentar impresionar, pero su tiempo se había acabado. Entonces, amados, otro requisito que es que no debe haber egocentrismo a la hora de nuestra petición. Si nosotros oramos al Padre por asuntos meramente egoístas o egocéntricos, es muy probable que no vamos a encontrar respuesta. Jesús enseñó a sus discípulos que buscaran primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando les enseña el modelo en Mateo 6, les enseña la oración del Padre Nuestro cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y más adelante dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. Pero más adelante, primero buscó su reino, su voluntad. Entonces, lo que pidamos debe estar de acuerdo con su voluntad y no para nuestros deseos carnales en primer nivel. Bien nos dice Santiago 4:3 que no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos de acuerdo a nuestros propios deleites carnales. Así es que si no estamos buscando glorificar a Dios con lo que vamos a pedir y con lo que vamos a recibir, nos estamos pidiendo mal. Y por eso nos recomienda pues tener cuidado a la hora de orar y pedir primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, quiero que veamos un hombre que ora por esa sabiduría, y es la historia de Salomón. Es un caso muy interesante. De hecho, cuando yo estaba leyendo este pasaje en mi devocional personal, dije, esto lo tenemos que hablar, la búsqueda de sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5, hay una historia muy interesante. Primera de Reyes 3:5, dice que Salomón estaba dormido y Dios se le manifestó en sueños. ¿Sí? Y qué tremendo, ¿no? Porque de pronto Dios se le manifiesta en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese que Dios le diga a usted, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría a usted? Si Dios le diera, mira, aquí te dejo la chequera en blanco, ya está firmada, ponle la cantidad, ¿cuánto quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pídeme lo que yo te dé, ¿no? ¿Cuántas veces oímos chistes de esto, no? Bromas de esto, ¿no? De un hombre que le pide a Dios, Señor, yo nada más te pido una cosa, que mi esposa cambie. Y el Señor le dice, ¿de cuántas pistas quieres la carretera nueva? O sea, espérame, es más fácil, ¿no? Date una pista donde no hay o qué sé yo. Bueno, aquí Salomón está recibiendo la oferta.
¿Qué quieres que te dé? Me agarraste de buena, Salomón. La chequera está abierta. Ponle los ceros que quieras. Ya le puse un 1. ¿Qué quieres que te dé? Entonces, esta era una sorprendente promesa y al parecer Dios le dio esto algo a Salomón porque también quiero que vea el antecedente. Acababa de hacer Salomón un sacrificio a Dios impresionante. Dice la escritura que había mandado degollar 1000 piezas de animales, 1000 animales. Nada más para adorar a Dios, nada más 1000 piezas mandó. Quiero que adoren a Dios con todo. Vamos a darle duro aquí. Vamos a celebrar a nuestro Dios. Y bueno, Dios vio que su corazón estaba rendido a Él. Dios que realmente Él estaba apasionado por Dios. Y bueno, así es como Dios quiso también impresionar a Salomón. Pídeme lo que quieras. Ahora, la pregunta sería, bueno, pero Salomón sacrificó 1000 animales, yo no he sacrificado ni el perro ni el gato, ¿no? O sea, también yo tendré derecho a pedir lo mismo, también Dios será tan amplio como para soltarme la chequera firmada. Y bueno, la respuesta es sí. Jesús lo dijo. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién se lo dijo? Pues al que crea. Porque para el que cree todo es posible. Ahí está la invitación. Esta ya no fue para Salomón. Esta la hizo Jesús. Y todavía dice, si permanecéis en mí, ¿sí? Y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. ¿Cuánto? Lo que quieran y os será hecho. No dice que tú lo vas a hacer, dice que te lo van a mandar. Os será hecho. Entonces, antes de responder a la oferta de Dios y hacer su petición, obviamente Salomón se recordó que Dios era fiel, que Dios fue fiel con su papá y que estaba siendo fiel con él, porque él también tenía un corazón para Dios, tenía un corazón para Dios. Así que, bueno, dice Salomón, ¿qué le pediré? ¿Qué le pediré? ¿Qué le pediré? Y ahí dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Diga conmigo, corazón entendido. Vea lo que le está pidiendo. Da pues a tu siervo corazón entendido. Salomón pidió más que un gran conocimiento. Más que un gran conocimiento. Él quería entendimiento y lo quería no en su intelecto, lo quería en su corazón. Dame un corazón entendido. Ahora, tenemos que entender que la antigua palabra hebrea traducida como entendido aquí es literalmente escuchar. Lo que él estaba diciendo es, Salomón, yo quiero, decía Salomón, un corazón que te escuche. Quiero un corazón que sea capaz de escuchar tu voz, un corazón que pueda escuchar tu voluntad, un corazón que pueda escuchar tu ordenanza, tu dirección. Esto nos debe hacer recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 18, cuando pidió en oración por los cristianos para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Salomón estaba pidiendo lo mismo que Pablo, o Pablo estaba pidiendo lo mismo que Salomón, que los ojos del entendimiento sean alumbrados. ¿Y para qué quería Salomón eso? Vean ustedes que no estaba buscando algo personal. Él sabía bien el papel que estaba jugando. Él sabía bien que ahora él era el sucesor del rey David, que a él se le habían concedido muchas cosas que su padre había anhelado, como era construir el templo, que le dijeron, no eres tú quien lo va a construir, es tu hijo. Y bueno, el reino que David le había dejado a Salomón era un reino muy grande, muy amplio. Yo creo que Salomón, cuando se pudo dar cuenta de la magnitud del reino que estaba representando, se ha de ver hasta mareado. Dijo, ¿cómo le hago con tanto? ¿Cómo puedo hacer para mover a toda esta gente de tal manera que yo sepa cuándo sacarlos y cuándo meterlos? Necesito una sabiduría que venga de lo alto. Entonces, Salomón pidió más que un gran conocimiento. Él estaba pidiendo que en su corazón pudiera escuchar la voz de Dios. Amados, él decía para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo me acuerdo de mi niña, sobre todo de Joyce, mi niña, que era muy preguntona y siempre me decía, esto es bueno, esto es malo.
para todo. Y esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Bueno, la Biblia nos informa que nacemos con una conciencia y por lo tanto tenemos un sentido innato de lo correcto y lo incorrecto. Desde que nacemos, esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? En Romanos capítulo 2, verso 14 se nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, y ahí se habla de lo que traemos cargado, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa? Que aún sin conocer a Dios hacían cosas buenas, porque traían algo dentro de sí. Entonces, nacemos con una naturaleza adámica. Ya venimos programados. Y dado que nuestra disposición natural es oprimir, ignorar y violar nuestras conciencias, necesitamos una nueva disposición, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos un nuevo chip, necesitamos una nueva naturaleza que nos enseñe lo que Dios está queriendo para nuestra vida. Parta de esto, Dios nunca se equivoca. Dios nunca deja nada incompleto. Y a Dios nunca le sale nada mal. Parta de eso. Entonces lo seguro es ir al Dios que no se equivoca, al Dios que termina lo que empieza y al Dios que a todo le sale bien. Y si logramos conectar con ese Dios y logramos oír lo que ese Dios quiere para nosotros y lo que ese Dios espera de nosotros, entonces nuestra vida va a ser diferente. Va a ser totalmente diferente. Entonces, recibimos esto cuando esa capacidad de vivir cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe de corazón a Jesús, Jesús viene a morar en usted por medio de su Santo Espíritu. Y es el Espíritu de Jesús el que lo conecta a usted a la fuente de toda información que es Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios sabe lo que hay en el corazón del Padre y sabe lo que hay en su corazón y nos conecta. Y entonces la sabiduría de Dios baja a su corazón. Entonces es cuando usted empieza a oír la voz de Dios. No hablo quizás de una voz audible, aunque pudiera ser, como lo vivió Salomón, pero hablo de una revelación, hablo de una sensación, de un conocimiento, de una certeza que Dios pone en su corazón. Entonces, amados, dice que cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños y Dios le dice, ahí está la chequera, estoy contento contigo, me agarraste de buenas, dime qué quieres. Dice que entonces Salomón, ¿sí?, pidió sabiduría, pidió inteligencia para manejar al pueblo, para meterlo y sacarlo. Entonces dice que agradó a Dios que Salomón pidiera entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 10 dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto. Miren lo que le está diciendo Dios. Porque has demandado esto y no pediste para ti. Vea, la sabiduría estriba en pedir para Dios. Buscar primero el reino de Dios. Buscar que lo que usted pida glorifique primero a Dios. Y cuando usted glorifica a Dios, lo demás le es dado por añadidura. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe de lo que usted carece. Dios sabe de lo que usted está enfrentando. Pero Dios espera que usted le dé su lugar. Que primero busque el reino de Dios. Y cuando usted honra a Dios, Dios dice, yo honro al que me honra. Pero el primero que tiene que ser honrado es Él. Es el primero. Entonces, mire, porque has demandado esto y no pediste para ti. Era su oportunidad, ahí está la chequera, órale, sírvete. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Inteligencia para oír juicio. Entonces agradó a Dios lo que Salomón pidió, pues sabía que él tenía una gran necesidad, manejar tanto pueblo. Él necesitaba discernimiento, él necesitaba entendimiento, y Dios también estaba complacido no solamente con lo que le pidió, sino con lo que no le pidió. Tú no me pediste la vida de tus enemigos, tú no me pediste más riqueza, tú no me pediste más poder. Me pediste esto y me gustó, y no me pediste esto y también me gustó.
Porque pudo haber dicho esto más esto. La petición de Salomón no fue mala. Se nos dice específicamente que la respuesta agradó delante del Señor. Pero también podemos preguntarnos si esto era lo mejor que Salomón podría haber pedido. Ok, tenía la chequera abierta y él lo que pidió fue inteligencia, pidió sabiduría, pero ¿no había algo mejor? ¿No había algo mejor que eso? A Dios le agradó lo que pidió y se lo concedió y además lo premió. Pero ¿no había algo todavía mejor que eso? ¿Este era el don más grande que pudo haber pedido o recibido? Aunque lo que Salomón pidió era bueno, lo que su padre pidió era mejor. Su padre lo que pedía era una comunión directa con Dios. Salomón hizo bien su trabajo, definitivamente. También o mejor que cualquier otro. Dice que no hubo un rey más entendido y más inteligente que él. Y usted podrá leer ahí en ese capítulo Primera de Reyes, capítulo 3, que adelantito le traen un problema de índole familiar. 2 mujeres tuvieron un bebé, a una se le muere, pero hábilmente va y agarra el de la otra y se lo cambia. Y en la mañana cuando despiertan, se dan cuenta que un bebé está muerto y el otro está vivo, y la que se voló al bebé estaba feliz porque pues se me murió el mío, pero me quedé con el de la otra. Y la otra dice, pero este no es mi bebé es el que trae ella. Y se armó la rebambaramba ahí. Y van con Salomón y dicen, no, qué bronca, ¿no? Y ahí está la discusión de las 2 mujeres peleándose por el niño, por el vivo. Y de veras, ¿cómo si no había en ese tiempo posibilidad médica para hacer, bueno, vamos a hacer un cariotipo, vamos a checarle la genética aquí, vamos a ver de quién es hijo este? No, la sabiduría y la inteligencia de ese hombre fue tal que dijo, a ver, tráiganme al mejor espadachín de aquí. Y le traen y ponga al niño ahí, y pártalo en 2, y la mitad para uno y la mitad para otra. Y la mamá original dice, no, que se lo lleve ella, pero no me lo mates. Y él dice, espérame, esta es la mamá. Esta es la mamá. Esta decidió entregarlo con tal de no verlo muerto. La otra dijo, bueno, pues sí, pártelo, mitad y mitad. Se veía que no estaba en el amor de ella en ese niño. Y esa sabiduría, ¿de dónde la tuvo? Es que Dios ya le estaba dando lo que había pedido. Pero el deslizamiento al final mostró que había algo que faltaba en su vida espiritual. Aunque pidió inteligencia y aunque Dios se la dio, le faltó algo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Dios le había dicho, ¿sí? No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y tuvo 700 mujeres reinas. Nada más, sáquele la cuenta. Una por día para 3 años. Y tuvo 300 concubinas más por si le faltaron. O sea, súmele a 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto ya para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. ¿Ahí vio la diferencia? ¿Ahí vio la diferencia? Amados, no hay señal en su biografía de que tuviera una profunda devoción interna, la misma que tuvo su padre. Después del salmista poético enamorado de Dios, que en las praderas entre las ovejas adoraba a Dios, encontramos a un sucesor, a un rey que vino a ser un gran hombre de negocios, lo que ahora llaman un CEO, un líder financiero sagaz.
listo para hacer negocios, listo para hacer de su reino un reino floreciente, al punto tal que la reina de Saba pues vino para ver si era cierto lo que se decía y se fue enamorada de él. Es fascinante cuando Dios le concede lo que pide. Él pidió inteligencia, él pidió sabiduría de lo alto, y todavía Dios le dice, y también te voy a dar las cosas que no me pediste. Dios no solamente contestó la oración de Salomón, sino que le contestó más allá de sus expectativas. Salomón no pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió más larga vida, pero Dios dijo, pero además también eso te doy. En Efesios capítulo 3, en el verso 20, Pablo honró a Dios diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahí está hablando de ese Dios que bendijo a Salomón. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Salomón experimentó la habilidad de Dios de hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Salomón sabiamente pidió a Dios en cuanto a su carácter, no en cuanto a sus posesiones. Lo que somos es más importante que lo que tenemos. El libro de Proverbios nos habla de sabiduría. Proverbios 16 dice, mejor es, diga conmigo, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir inteligencia vale más que la plata. Pero existen diferentes tipos de sabiduría. En 1 Corintios capítulo 3, verso 19 se nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y en el versículo 20 ahí mismo dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanidad, que son vanos. Obviamente hay entonces una diferencia entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La sabiduría divina, por supuesto, tiene que venir de Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. ¿Sí? La sabiduría celestial proviene de Dios y tiene un fin, y es honrar a Dios. La sabiduría divina comienza con el temor de Dios y resulta en una vida santa. Cuando usted está caminando en la sabiduría de Dios, esa sabiduría lo va a conducir a que usted tenga una vida reverente para con Dios, a que usted tenga una vida temerosa de Dios. La sabiduría mundana, por otro lado, no se preocupa por honrar a Dios, sino más bien busca complacer a su poseedor. Con la sabiduría mundana podemos llegar a ser gente educada, gente muy preparada, gente muy próspera, muy exitosa para el mundo, que bien pudiéramos decir nos permite jugar con el mundo a lo que se llama éxito. Éxito financiero, éxito político, éxito social, éxito económico, etc. La sabiduría divina nos permite prepararnos para la eternidad. Con la sabiduría divina intercambiamos valores terrenales ahora por valores bíblicos. Lo que dice Pablo, ¿no? Lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura con tal de conocer a Dios. Entonces, vemos cómo las cosas se contradicen. Cuando uno busca la sabiduría divina, obviamente va a pelear con lo terrenal, no va a encajar en lo terrenal. En 1 Juan capítulo 2, verso 15 nos dice el evangelista Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos la contradicción. No puedes estar en dos lados, no puedes tener un pie adentro y un pie afuera. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces la sabiduría celestial te prepara para la eternidad, para siempre. La sabiduría terrenal te prepara para lo de aquí, lo temporal. Entonces la sabiduría divina puede parecer muy diferente y es muy diferente a la sabiduría terrenal o mundana. Encontramos que es en contraposición. Por ejemplo, el Señor dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a su enemigo y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Entonces la sabiduría divina a menudo nos requiere hacer lo contrario a lo que nuestras convicciones de supervivencia o de estima propia nos dirían. La sabiduría divina va en contra de la sabiduría convencional. No sé por qué, porque la sabiduría divina se enfoca en darle gloria a Dios y la sabiduría terrenal se enfoca en mío, primero yo. Somos el centro de la sabiduría terrenal. Entonces, bueno, solo podemos vivir en sabiduría divina cuando estamos comprometidos a crucificar nuestra carne y vivir para el Espíritu. O sea, ya no buscamos el mío, sino la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, Jesús decía, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Otro día no seas bruto. Si te pegó, regrésasela. ¿Sí? Entonces vemos las dos sabidurías. La sabiduría del mundo busca tu preservación, pero la sabiduría de Dios dice no. Si te puso un golpe en una, pon la otra mejilla. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, la forma principal en que obtenemos sabiduría divina, ¿cómo es? Pues aprendiendo la palabra de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el verso 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a ¿qué? A tu palabra. Usted va a tener la sabiduría divina en la medida que usted se meta a la palabra, en la medida que usted medite la palabra, en la medida que usted guarde la palabra y practique la palabra. Nadie nace sabio, recuérdelo. Debemos adquirir sabiduría de Dios si queremos verdaderamente ser sabios. Dice el Salmo 119 en el verso 98 al 100, tus mandamientos, fíjate lo que dice el salmista, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Entonces necesitamos recibir la palabra de Dios, necesitamos meditar la palabra de Dios y necesitamos practicar la palabra de Dios para tener esa sabiduría divina. Desarrollamos sabiduría divina también cuando seleccionamos muy bien nuestras amistades. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado. Yo diría, parafraseando, y el que anda con burros rebuznará. Entonces, la sabiduría divina también implica ser selectivos. Pablo instruyó a los corintios y les decía, humildemente les ruego que sigan mi ejemplo, decía. Decía Pablo, les ruego que sigan mi ejemplo. Aquellos que deseen sabiduría divina tendrán que escoger como sus héroes a aquellos que muestren por sus hechos, por su vida, sabiduría divina. Por sus frutos los conocerás. La Escritura nos dice que pidamos sabiduría divina entonces. Dice Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿a cuántos? Abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Ahora bien, Dios quiere que tengamos su sabiduría. A Dios le complace dárnosla cuando nuestros corazones estén realmente dispuestos a recibirla. Sin embargo, Santiago continúa diciendo, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? El que pide y se le olvida lo que pidió. El que no es constante en lo que pide. El que no permanece en la misma actitud. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces has pedido algo y has dejado de pedirlo? ¿Cuántas veces empezaste pidiendo algo y se te olvidó? Como padre, muchas veces nuestros hijos nos pedían cosas y al ratito se les olvidaban. Te dabas cuenta que realmente no estaban realmente interesados. Era un capricho. Pero cuando tu esposa te dice, oye, espérame, el niño no ha dejado de llorar. Desde la mañana sigue diciendo que le des esto, que le des esto, que le des esto. Llega un momento que tú dices, como a la viuda, al juez y a la viuda, ¿no? Ya denle esto para que no esté fregando, ¿no? Pero eso es una perseverancia, es un creo que tú me lo puedes dar, creo que tú tienes el poder, creo que tú tienes la autoridad, creo que tú lo quieres hacer y voy a mantenerme no como uno de doble ánimo, sino como de un ánimo, y el ánimo no va a cambiar hasta que no me des lo que te pido. Ahora hay algunos cuidados que considerar cuando pedimos sabiduría. Salomón pidió sabiduría divina cuando le pidió al Señor, y se le conocía por su gran sabiduría. Sin embargo, vea lo que pasó con él. A pesar de que tuvo sabiduría como nadie, ¿sí? Al final de su vida se apartó del camino que se le había dado. Somos responsables no solamente de pedir la sabiduría, sino de hacer lo correcto con la sabiduría que se nos da. De hacer lo correcto, de permanecer firmes en nuestra relación con Dios. Desobedeció al Señor e incluso llegó a adorar ídolos. Fíjese qué tremendo. Aquel que tuvo un sueño, aquel que oyó a Dios, aquel que recibió a Dios, aquel que Dios le dijo, la chequera está abierta, pídeme lo que quieras. Al final de cuentas terminó traicionando su relación con Dios, adorando ídolos. Amados, recibir sabiduría no asegura que Salomón seguiría el camino de la sabiduría. Tristemente intercambió su sabiduría divina por sabiduría mundana y por ello sufrió mucho. Ahora bien, la sabiduría celestial, finalmente, la sabiduría celestial te va a conducir al temor reverente a Dios. La sabiduría divina te va a hacer entender delante de quién estás y con temor y temblor cuidarás tu relación con Dios, cuidarás tu salvación. Dice Proverbios capítulo 2, versos 3 al 6, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces, diga conmigo, entonces. Vea que hay una condición, tienes que pedir, pero pedir con fe, tienes que pedir con intensidad. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, el Dios de verdad es también la fuente de la verdadera sabiduría. Nuestras limitaciones no nos permiten comprender toda la realidad. Tenemos un límite de entendimiento, pero Dios no solamente sabe todo, sino que además desea enseñarnos sus caminos. Y cuando tú entiendes los caminos de Dios y entiendes lo sublime que es Él, lo alto que es Él, lo poderoso que es Él, lo sabio que es Él, no te queda más que tener un temor reverente delante de Dios. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. Debemos enseñar a nuestros hijos a tener temor reverente desde niños. Instruye al niño en su camino para que cuando crezca no le pase lo que Salomón, no termine alejándose. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. Es el pánico, es el miedo que te congela, que te frena, que no te deja prosperar. El primer tipo de temor
es el temor al Señor, el temor reverente. Y este tipo de temor no es necesariamente miedo que signifique estar temblando por su presencia. No, más bien es un temor reverencial. Es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y su gloria. Sin embargo, también no olvidemos el otro lado de la moneda. No solamente temblamos por su grandeza, por su maravillosa sabiduría, sino también temblamos por su ira y su enojo. Es el otro lado de la moneda. No solamente admiro a Dios por su grandeza, sino también por su justicia. No solamente Dios es amor y gracia y perdón, también es justicia. Entonces debemos temblar por las dos cosas, por lo grande que es, pero también por lo justo que es. Entonces, en otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que Dios es, lo cual viene a través de conocerlo a Él y de saber delante de quién estamos adorando. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y muchos beneficios. El temor del Señor. En el Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican. ¿Los que qué? No dice los que saben. Dice los que practican sus mandamientos. Saberlos es el principio, practicarlos es el fin. Si usted nada más sabe los mandamientos pero no los practica, usted no tiene temor de Dios. Y usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿los qué? Insensatos. ¿Los qué? Insensatos. Ahora voltea y dile al de al lado, no seas insensato. No seas insensato. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más aún, Proverbios capítulo 19, verso 23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. En Proverbios 14, 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14, 26 declara, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Por todo esto, amados, y con esto concluyo, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es el beneficioso para nada. Ese es el espíritu de cobardía que se nos habla en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, algunas veces estamos temerosos, algunas veces ese espíritu nos gana, ¿sí? Nos vence, y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios por completo. Necesitamos buscarlo con todo corazón. En primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, yo entiendo que nadie es perfecto y Dios lo sabe. Es por eso que Dios ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de toda la Biblia. Y usted puede ver que desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios está hablando de no temas, no temas, no temas, no temas. De hecho, se dice que 365 veces está escrito en la palabra de Dios de una o mil formas el no temas, como diciendo Dios, te voy a surtir para cada día de tu vida. No temas, no temas, no temas, no temas. Dios mismo quiere que sepas y recuerdes que no debes vivir con temor. En vez de eso, puedes vivir con la libertad y tranquilidad que viene de saber que Dios siempre está contigo. Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista que con confianza dijo, alégrense todos los que en ti
confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias te damos en esta hora, Señor, por la bendición que tú nos das de recordar cuánto nos amas. Tú eres fiel a tu palabra y tu voluntad se cumplirá. Ciertamente, Señor, que con lazos de amor nos has traído a tu palabra, a tu presencia, y que tú anhelas que nuestro corazón sea lleno de tu luz, de tu palabra, de tu presencia. Señor, que tu Santo Espíritu more en nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu el que abra los ojos de nuestro entendimiento, el que afine nuestro oído de tal manera que podamos oír tu voz. Señor, perdónanos por cuántas veces hemos confundido tu voz con la voz del mundo, por cuántas veces hemos preferido la sabiduría humana que la sabiduría divina. Señor, enséñanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, entendiendo que tú no te olvidarás de nosotros, entendiendo que tú nos darás lo que necesitamos por añadidura. Y gracias, Padre, porque tú ya dejaste todo provisto. Porque si nos diste tu Hijo amado, ¿cuánto más no nos darás todo lo que te pidamos? Así que, Señor, enséñanos a ser sabios cuando pidamos, entendiendo que al que mucho le he dado, mucho le será pedido a cuentas, mucho le será demandado. Señor, enséñanos a amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Hacer de ti nuestro número uno en nuestro corazón. Enséñanos a tener un corazón reverente, un corazón que tema, un corazón que ame tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu poder, pero también que respete tu autoridad, que tema reverentemente el castigo, porque tú eres un Dios celoso, lento para la ira, grande en misericordia. Así que, Padre, ven y toca nuestro corazón en este día. Que tu palabra, Señor, despierte nuestra conciencia interior. Que tu palabra, Señor, afine nuestros oídos. Que tu palabra, Señor, sea ese colirio en nuestros ojos que nos permita ver con claridad tu buena, agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Y gracias, Padre, que tu palabra nunca regresará a ti vacía. Tu palabra hará lo que tú dijiste que haría. Y por ello te damos la gloria, la honra y la alabanza, ahora mismo y siempre. Amén y amén. Qué hermoso es saber que Dios está aquí. Qué hermoso es saber que Dios nos trae con lazos de amor. Que Dios se las arregla para acercarnos a Él. Que Dios se las arregla para que la palabra nos alcance. Que la palabra nos sea expuesta de tal manera que podamos decir: sí entendí el mensaje, sí entendí que hay dos tipos de sabiduría, y entendí que Dios espera que yo busque la sabiduría del cielo. Obviamente la sabiduría del cielo me lleva a renunciar a muchas cosas que mi carne querría en primer lugar. Más bien dispongo mi corazón para que sea su voluntad y no la mía la que se cumpla, para que pueda ser ese vaso de barro en manos del alfarero, lleno sí del tesoro de Dios que es su palabra, lleno sí de su Espíritu Santo, preparado para que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva y podamos alcanzar a los sedientos, a los hambrientos, a los necesitados, aquellos que todavía no pueden conocer el gran amor de Dios. Sin embargo, Señor, gracias porque tú estás aquí, porque todo esto es tuyo. Esto ha sido levantado para tu gloria y tu honra. Así que, Señor, queremos ser esos templos vivientes donde tú te regocijes, donde tú estés, donde tú mores. Por eso, Señor, recuerdo en este momento ese pasaje que dice en Apocalipsis 3:24: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él esta noche. Y qué hermoso saber que aunque no somos dignos, que aunque hemos pecado y hemos andado en malos caminos, que aunque hemos buscado la sabiduría humana, Dios no nos ha cerrado las puertas. Dios sigue tocando a nuestro corazón. Dios sigue diciendo: pero si me oyeres hoy, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron en el desierto, que toda una generación se perdió.
no endurezcas tu corazón. Ven a mí y sé salvo de esta perversa generación, que lo que busca es sabiduría terrenal y no sabiduría celestial. Como le he comentado, la sabiduría terrenal no sirve para aquí, y aquí se queda, pero nos aleja de la sabiduría celestial.